De esa la vamos a comprar en otro lugar porque obviamente no me voy a llevar un paquete completo como para qué. Que no es tan caro, 8,490, pero aún así para que quiero un Six de Pony Malta. Otra de las más famosas sería la colombiana, de esa sí nos vamos a llevar una. La Postobón de manzana, esa es infaltable. Y la 4 aunque no es tan famosa, pero a mi esposa le gusta, entonces nos la vamos a llevar. 2,650. Sí. Bueno, estas vinimos a comprarlas a otro lugar. Dos ponimaltas bebé, muy baratas, pues vamos a ver qué tal sabe. Sacamos una, dos, tres. Hola amigos, el día de hoy me traje a la mejor de las protagonistas, a mi hija Evelyn. Va a ser quien me va a ayudar a dar la opinión de cuál nos parece como una de las mejores gaseosas en Colombia. Por lo menos estas son las más famosas que no pueden faltar en las fiestas, en los convivios o la gente tiene sed y simplemente pues es lo que habitualmente se toma. Esas gaseosas fue las que yo hace un par de días me di a la tarea de irlas a comprar en unas versiones, pues se puede decir que las más pequeñas que logré conseguir, porque ni modo que nos fuésemos a tomar unas gaseosas de 2 o de 3 litros, ¿verdad? Que no te ibas a tomar una de 2 o 3 litros. Bueno, entonces, yo como mexicano, uno tiene como ciertas gaseosas o cosas que le gustan en particular, sean bebidas o puedan ser alimentos. En este caso, hablando de las gaseosas, una de las más famosas o marcas en México es la marca Jarritos, Barrilitos, el Sidral Mundet, que son pues gaseosas o refrescos como bien las conocemos los mexicanos y que deleitamos nuestro paladar. Pues bien, los colombianos ocupan tradicionalmente estas marcas. Esta es una marca, pues hasta donde yo sé, 100% colombiana, que es Postobón. No nos están pagando publicidad, Postobón, si quieres pagarnos publicidad. Nadie nos está pagando publicidad, simplemente estamos haciendo un video. Esta de Postobón, que es de manzana, no tengo ni la menor idea de por qué es rosada. No conozco una manzana de color rosa. ¿Tú sí? No. Pues bueno, esa es una de las más famosas. También una de las que es infaltable en las fiestas es la colombiana. De hecho, de mis gaseosas se puede decir favoritas en cuestión marcas colombianas, es esta, la colombiana. Me parece una gaseosa muy rica, estando frías, porque cuando están al tiempo saben como medio raras, Sí. ¿verdad? Por ejemplo, no sé esa si te sabe como, a mí me sabe a medicina cuando está al tiempo, o digamos como al clima. ¿A ti a qué te sabe? Pues a manzana. ¿Sí te sabe a manzana? Sí, la que sí no me sabe, cuando no está fría, sí me sabe maluco, me sabe a remedio esta. ¿En La serio? colombiana me sabe a remedio. Vean, el paladar y los gustos son totalmente diferentes, ya que a ella le parece que esa sabe a remedio y a mí esa es la que me parece que sabe a remedio. Cuando uno dice que sabe a remedio es como cuando a uno le dan algún medicamento o algo cuando está enfermo, pues a eso se refiere. Esta no es marca colombiana porque si bien pertenece a Coca-Cola, pero es una gaseosa que no sé, les gusta mucho a los colombianos. La famosa 4 es de toronja, y cuando uno tiene demasiado calor y que aquí se acostumbra a decir que la gente está acalorada, sedienta o algo, dice, oh, estoy seco, entonces se le antoja mucho una 4. De hecho, la gaseosa favorita de mamá, ¿cuál es? La 4. Pues esta también vamos a probar. Ya que no está mamá, pues la vamos a probar entre nosotros dos y vamos a dar nuestro punto de vista, cuál nos gusta más. Y también una que pues es una gaseosa y una marca muy muy colombiana que de hecho les encanta a los niños. No sé si a ti te guste mucho la Pony Malta, pero a la mayoría de los niños que yo conozco les encanta la Pony Malta. De hecho, si tú vas a alguna casa, alguna reunión, a una fiesta, en los convivios de la escuela, la gente llega con Pony Malta. Obviamente no con estas Pony Maltas bebés. Yo las compré porque simplemente son para pues hacer como la prueba, ¿no? Y dar nuestro punto de vista.
y darles a conocer principalmente a aquellos que están en el extranjero, porque quien está aquí en Colombia quizá opine, vea el video o eso que estamos haciendo de la forma más normal, pero quien está fuera de Colombia seguramente vendrá a su memoria como de ¡ay, qué rico estarme tomando una Pony Malta! Porque en muchos lugares en el extranjero no hay estas marcas. Por ejemplo, en México no existe la Pony Malta hasta donde yo sé. Esta de la colombiana ni esta de Postobón pues tampoco existen. Así como aquí en Colombia no existe el Sidral Mundet y es una gaseosa que es de manzana, pero no es rosita, sino es como de este color un poquito más oscuro y es riquísima. Bueno, entonces a esas personas como que les va a hacer mucho el recordar y extrañar como su patria querida, su bella Colombia. Entonces, para no enredarnos, esta Pony Malta, donde quiera que tú vas, una de las cosas que más se consumen, así como en México, que es la Coca-Cola, aquí en Colombia de los productos o refrescos gaseosos que más se consumen es esta famosa Pony Malta. De hecho, hay otras marcas que también son de Malta. A mí en un principio, ¿por qué no me gusta la Pony Malta? Porque la Pony Malta está hecha a base de cebada. La cebada es con la que se prepara la cerveza, solamente que esto no contiene otros ingredientes, ni alcohol ni nada como para que se convierta en una cerveza. Pero cuando yo la probé dije, o sea, porque pues yo no bebo y nunca he tomado una cerveza, pero sí he dado como el sorbito cuando era joven como para ver a qué sabía, y nunca me gustó la cerveza ni las bebidas embriagantes. Entonces cuando yo probé eso dije, eso sabe a cerveza pero con azúcar. Entonces yo dije, y de hecho cuando yo voy a algunos convivios, la acepto por respeto, pero no es tanto de mi agrado, aunque hay una excepción que no hace mucho. De hecho tú estabas conmigo, ¿cierto? En el dentista. Ajá, sí. Eso va a ser para otro video, pero ¿qué pasó realmente, digamos, lo que tú notaste ahí con el dentista? Yo noté que la asistente de la dentista le iba a traer agua a mi papá, pero en lugar de eso le trajo una Pony Malta y es lo que no le gusta a mi papá. Claro, bueno, para no adelantarme tanto, porque eso quiero hablar un poquito más en otro video de el terror, porque eso es un terror. El que te saquen las cordales, en México se le llama las muelas del juicio, aquí se le llama las cordales, es un dolor fatal, horrible. Yo casi que me desmayo cuando me sacaron la primer muela. De hecho, solamente me sacaron una en un principio, me sacaron ya las dos de abajo, me faltan las de arriba. Entonces yo estaba que me desmayaba, se me bajó la presión entre la anestesia y entre el dolor y tanta vaina, y me iban a dar agua. Entonces el asistente fue a traerme una Pony Malta que para subirme la glucosa y pues para no me fuese a desmayar ahí en el consultorio. Y créanme que esa fue la primer Pony Malta, y de hecho fue una Pony Malta bebé. Sí. Que me supo tan deliciosa, estaba así de helada como esta, mira. Ay, sí, Así, está helada, porque las metí a la nevera, porque obviamente al clima iban a saber horrible, ¿no? Dice mi niña, a remedio. Entonces esa me supo tan deliciosa, no sé si por las circunstancias, porque me hacía falta azúcar, se me bajó la presión, yo no lo sé, pero me supo riquísima. Pero sin más, Eve, ¿qué te parece? ¿Por cuál empezamos para probar? La 4. Bueno, esa es la que le gusta a mamá. Sí. Veamos si tienes la fuerza para abrirla. ¡Oh! Sí tuviste fuerza. Sí. ¿Quién comienza? Las señoritas primero. ¿Qué te parece? Pues está rica, pero a mí que no me encanta, que me encante la 4, pues no es que me encante tan fuerte, pero sí me sabe bien. Creo. Bueno, a ver, yo voy a dar mi prueba. Brindis por mamá, brindis por mamá. Es muy refrescante, eso sí. Como es de toronja, y si el paladar no me falla, como que le ponen una pizquita de sal o algo. O sea, a diferencia de otras gaseosas como las de toronja en particular, independiente de la marca, no sé si es mi percepción o de verdad les pongan como un tanto porcentaje de sal, o eso es realmente parte del sabor de la toronja. Pero bueno, vamos a guardar lo que resta para mamá, porque es evidente que no nos vamos a tomar todas esas gaseosas. Solamente es para hacer las pruebas. Sí, porque ¿Con cuál continuamos?
la de manzana. Bueno, hazme el favor tú. ¿Duro? Uf. Ay, espera. Ay. Me sabe a vino. Ah, vino. Sí. Cuando has probado vino, sin vergüenza. Sí, en México. ¿Verdad? Le dieron un poquito de vino, pero Sí. bueno. Me parece que de uva, no sé. A ver. Me sabía rico. A mí no me sabe a vino. Me puede saber a cualquier cosa, pero no a manzana. O sea, Cuando hemos visto una manzana. de hecho, de las gaseosas que menos me ha gustado a mí también cuando llegué aquí, porque muchas veces te la dan al tiempo, es esta, porque me sabe como un poquito a remedio, pero a manzana a mí no me sabe. Bueno, ¿con cuál continuamos? Con la colombiana. Bueno, dale, Es lo peor. duro. Ay, sí, todas las he abierto. Ay. Pruébala. ¿Qué te parece? Rica. ¿Rica? Sabe normal. Mm, Está normalcita. A ver, vamos a ver. La colombiana no sé exactamente de qué sabor es. No tengo ni idea. A ver. ¿A qué te sabe? No sabría definir el sabor, pero me gusta, o sea, más que esta, sí, claro, por lo menos de parte mía. Bueno, a Eve dice que le gusta más la de manzana que la colombiana, que porque la colombiana le sabe a remedio. Sí. Yo siento que es al revés. Cuando yo iba a las fiestas, o cuando alguien estaba cumpliendo años al lado donde vive Michael, me dieron. Michael es un vecino, ¿eh? Sí, tiene 13 años. Me dieron la colombiana. La tomé y dije, ¿esto es remedio o qué? Me sabía a remedio. Y yo cuando a veces me enfermo y me dan remedios, los vomito o me los toca pasar tapándome la nariz. Bueno, continuemos con la última. Y dime a qué te sabe. Ok. Me sabe a café. ¿A café? Ujú. Bueno, vamos a ver que sí es que me sabe a café también. Porque es que hay otra marca que es más grande, pero es chiquita, es del tamaño de esto, que cuando uno tarda un día o muchas horas en tomarlo, yo ya no me lo tomo cuando me queda mucho o un cuncho porque ya me sabe a puro café. Bueno, esa es la percepción de mi niña. A mí no me sabe a café. Créanme que esa experiencia que tuve en el dentista, que casi me desmayo, Ay, sí. lo vemos en otro video, se los platico, me supo tan deliciosa y hoy día, de hecho yo siempre, a todo el mundo me preguntaba, no me den ponimalta porque no me gusta. Pues cuando me preguntan qué gusta beber, ¿no? Ya cuando me la sirven yo siempre soy muy respetuoso y aunque algo no me guste, siempre se los voy a aceptar con el debido cariño y me lo tomo y digo, bueno, listo. Ya si me dicen, gusta más, ya no, gracias. Pero hoy día mi percepción a raíz de ese evento traumático, porque fue traumático en el dentista, me sabe rica, ya no me sabe tanto a cerveza, pero tampoco me atrevería a decir que es mi favorita. Gracias. A ver, un sorbito más si te sabe a café. Con cuidado, no se te vaya a ir al micrófono. ¿Te sigue sabiendo café? Un poquito. Más o menos. Entonces, en conclusión, ¿cuál es su favorita de estas? La pony, pero si no me sabe a café. Bueno, pero en términos generales, ¿cuál te gustó más? La de manzana. Bueno, a ella la de manzana. Casualmente la mayoría de los niños siempre prefiere una ponimalta, que de hecho muchos acompañan la ponimalta con los deliciosos y famosos y tradicionales buñuelos que caracterizan a Colombia, pero pues aquí no vamos a comer buñuelos. Y pues mi favorita es la colombiana, de las que están aquí. Yo soy mucho a las gaseosas negras, no en exceso.
Aclarando, Evelyn, mi amor, que no estamos recomendando que el consumo o el exceso de consumo de las gaseosas tomen agua. Tomar agua es muy saludable. De hecho, pues yo vengo del gimnasio. Me dice, Jesús, pero si vine del gimnasio, ¿qué hace tomando gaseosa? Pues yo considero desde mi percepción que todo en medida, no hay ningún problema. Además que entre semana nosotros no tomamos gaseosa comúnmente. No. O sea, eso habitualmente es los sábados y domingos, que Sí. es día de tradición en cuestión de hamburguesas que las Sí. prepara mamá riquísimas. Entonces sí tomamos gaseosita, ellas toman de toronja y yo sí tomo una de cola. O sea, de esas Sí. negras. No de Coca-Cola, pero sí otra marca que también sabe muy rica. Ujú. Bueno, pues, ¿algo por concluir, Eve? Pues que las gaseosas están muy ricas. Son ricas, pero No hay que tomarlas todos los días, de vez en cuando. unos vasitos no nos caen mal de vez en cuando, ¿cierto? Cierto. Bueno, pues nos vemos en el próximo video para contarles qué tan traumático fue lo que me pasó con las cordales. Evelyn, nos vemos en un próximo video, Claro. ¿vale? Chao. Chao.